mi novio y su luz de luna blanca, primer amor idealizado, y yo hicimos el examen de ingreso a la universidad al mismo tiempo. Yo obtuve 707 puntos y ella 706. Al registrar mis opciones, elegí la Universidad de Tsinghua como mi primera prioridad, pero cuando llegó la carta de admisión, mi elección había sido cambiada a la Universidad de Tandil. Mientras intentaba entender qué había pasado, escuché a mi novio decirle a su luz de luna blanca que, por suerte, él había cambiado las opciones de Lammoun. Tsinghua solo aceptaba a 10 personas, y como ella y Lammoun solo se diferenciaban por un punto, si yo entraba, ella quedaría fuera. En ese momento comprendí que mi novio, por el bien de su primer amor, había cambiado mis opciones en secreto. Fui a confrontarlos, pero por miedo a que yo hablara, me golpearon hasta dejarme inconsciente, me metieron en un saco y me asfixiaron hasta la muerte. Al abrir los ojos de nuevo, regresé exactamente al día de la inscripción de opciones. Lo primero que hice tras renacer fue corregir mis propias opciones. Moon, después de inscribirnos, vamos a comer juntos. Al escuchar esa voz familiar, me di cuenta de que realmente había renacido. Moon, ¿por qué no dices nada? El llamado de Duonnam me devolvió a la realidad. Fruncí el ceño, me toqué el vientre y dije que me dolía un poco el estómago y que probablemente no podría ir a comer. ¿Por qué te duele de repente?, preguntó Duonnam preocupado. Con gesto de dolor, respondí que no sabía por qué me dolía tanto, pero que hoy definitivamente no podría ir. Pero habíamos quedado en celebrar después de terminar las opciones. Bueno, olvídalo. Sin esperar su reacción, me di la vuelta y salí de la escuela. Apenas crucé la puerta, corrí como una atleta de 800 metros directo a casa. Al llegar, encendí la computadora y, efectivamente, Duonnam ya había cambiado mi opción de Tsinghua por Tandil. En mi vida anterior confié demasiado en él. Cuando se ofreció a ayudarme con el trámite, no sospeché nada. Solo cuando él y Bahlin me metieron en aquel saco supe cuán equivocada estaba. Por suerte, aún estaba dentro del plazo para modificar las opciones, así que lo primero que hice fue corregirlas. Después de hacerlo, tuve el mejor sueño de mis 2 vidas. A la mañana siguiente, recibí una llamada de Duonnam. «Aló, Monk, ¿cómo estás? ¿Aún te duele el estómago?», le dije que tras dormir me sentía mucho mejor. «Qué bien, pero», Duonnam dudó un momento, «sé que quieres entrar en Tsinghua, así que te ayudé a ponerla como primera opción, no piensas cambiarla, ¿verdad?». «Por supuesto, si ya me ayudaste, ¿por qué la cambiaría? Eso está muy bien». Tras obtener la respuesta que quería, Duonnam dijo un par de cosas más y colgó apresuradamente. Supuse que corría a contarle la buena noticia a Bahlin. Lástima que, por mucho que calculara, no contaba con que yo había renacido. En esta vida, no dejaré que se salgan con la suya. Tal como en la vida anterior, poco después de la inscripción, los vecinos empezaron a rumorear que yo entraría a Tsinghua. Bahlin, la luz de luna blanca, vivía justo al lado de mi casa y, por supuesto, se enteró. Me la encontré mientras sacaba la basura. Al verme, me dijo, «Lammoun, escuché que tu primera opción es Tsinghua». «Sí, así es, tienes mucha confianza, ¿crees que entrarás con seguridad?». Ella fingía curiosidad, yo, con indiferencia. Le dije que este año Tsinghua solo aceptaba a 10 personas y que mis puntos eran los justos. Tsinghua es el sueño de todo estudiante, no iba a elegir Tandil en su lugar. Bahlin no captó mi sarcasmo y soltó una carcajada. «Tienes razón, con esos puntos debes elegir Tsinghua, nadie elegiría Tandil. Pero la vida es impredecible, hasta que no llegue la carta no se puede asegurar nada, ¿verdad?». Por su expresión, supe que ella estaba al tanto de que Duonnam supuestamente había alterado mi registro. Asentí fingiendo estar de acuerdo. «Es cierto, nada es seguro. Hasta recibir la carta». «¿Y tú, a cuál te inscribiste?», ella respondió que también a Tsinghua. «Aunque solo acepten a 10, quién sabe, y si tengo suerte y entro». Respondí con un leve sonido de aprobación. «Espero que ambas entremos y seamos compañeras».
Ella no dijo nada más, pero noté un destello de burla en sus ojos. Como si pensara, ¿quién quiere estudiar contigo? Tu lugar es Tandyu. Pocos días después, el periodo de inscripción cerró oficialmente. Apenas terminó el plazo, Duonnam me buscó. Moon, no sé si deba decirte esto, pero me siento culpable. En realidad, a quien amo es a Bajlin, salí contigo solo para darle celos a ella. Pero sé que no es justo para ti, así que después de pensarlo mucho, he decidido decirte la verdad. Duonnam fingía estar muy apenado frente a mí. Pero yo sabía que solo esperaba a que cerrara el plazo de modificación de opciones para terminar conmigo. Por su maldito orgullo, nunca aceptaría tener una novia que estudiara en la Universidad de Tandyu. Yo estaba pensando en cómo dejarlo, así que me alegró que él mismo tomara la iniciativa. Así que le dije, no te preocupes, lo entiendo. Si amas a Bajlin, quédate con ella y cuídala bien. Les deseo que duren mucho tiempo y sean muy felices para siempre. Duonnam temía que yo no aceptara y tenía preparada una lista de excusas. Al ver mi respuesta tan decidida, se quedó sin palabras. Los días siguientes fueron de espera por los resultados. Aparte de leer un poco, pasaba el tiempo descansando en casa. Por el contrario, Bajlin se volvió extremadamente presuntuosa, alardeando en todos lados de que entraría a Tsinghua. Incluso su padre, adicto al juego, estaba al tanto. No sé si ella le contó lo del cambio de opciones, pero ambos estaban seguros de su ingreso. Baj Truonghyang, su padre, me miraba con desprecio al pasar y decía que yo solo serviría para ser empleada de su hija. Además, para seguir apostando, empezó a pedir dinero prestado por todas partes. Como las paredes del edificio eran delgadas, lo oía cada noche pidiendo préstamos, prometiendo pagar con el premio de su hija. Decía que el premio por entrar a Tsinghua era de 100,000 y que no tendría problemas para pagar. Incluso aseguraba que las empresas la patrocinarían. Fantaseaba con que su hija sería una gran jefa ganando millones al año y que él tendría todo el dinero que quisiera. Baj Truonghyang incluso fue a pedirles dinero a mis padres, burlándose de que yo iría a una escuela mediocre. Decía que yo no podía compararse con su hija, la futura estudiante de Tsinghua. Nos decía que le prestáramos dinero ahora para que su hija me ayudara a conseguir trabajo después, o terminaría desempleada. Mis padres estaban atónitos, pues mis notas eran mejores que las de su hija. Él se reía de forma burlona diciéndoles que ya verían. Decía que cuando salieran los resultados, ni aunque le suplicáramos nos prestaría dinero. Tras decir eso, se fue a tocar otras puertas del vecindario para seguir pidiendo prestado. El día de los resultados, Duonnam llegó temprano a casa de Bajlin y esperaron juntos en la puerta del edificio. Mis padres me bajaron al patio emocionados, y allí nos encontramos con Bajlin. Lam Mong, ¿tú también esperas tu carta de admisión? Me miró con lástima y me dijo que no me pusiera triste si no recibía la carta de Tsinghua. Decía que la vida tiene sorpresas y que no todos los sueños se cumplen. Me aconsejó prepararme psicológicamente y no esperar demasiado. Escuchar las mismas palabras de mi vida anterior me dio risa. Solo dije y la ignoré. Poco después llegó el repartidor con un sobre de la Universidad de Tsinghua. Los vecinos se acercaron con curiosidad al ver el nombre de la prestigiosa universidad. Al verlo, Baj Truonghyang empezó a gritar de alegría. La carta de Tsinghua de mi hija finalmente llegó. Insultó a los vecinos llamándolos cortos de vista por no haberle prestado dinero. Decía que ahora solo podrían morir de envidia. Se acercó a mis padres de forma arrogante, burlándose de su condición de profesores universitarios. Les reprochó que siempre lo despreciaran por apostador y por no saber educar a sus hijos. Gritaba que ahora vieran cómo la hija de un apostador entraba a Tsinghua. Decía que ellos, siendo tan cultos, solo habían logrado que su hija entrara a una escuela de última categoría. Que yo no valía ni un pelo de su hija. Mis padres ignoraron su falta de control y solo fruncieron el ceño.
Bajlin seguía mirándome con falsa lástima, pidiéndome que no llorara al abrir mi carta. Incluso Duonnam me miró con compasión diciendo que ella tenía razón. Dijo que no todos pueden entrar a Tsinghua y que no debía estar triste. Les sonreí con desdén y les dije que mejor tuvieran empatía entre ellos. En ese momento, el repartidor llegó con 2 sobres, cartas de Tsinghua para. Bajlin se lanzó a arrebatárselas gritando que eran suyas. Pero el repartidor las retiró y leyó el nombre, Lam Mon. Luego le preguntó a Bajlin qué tonterías decía. Ella insistía a gritos en que era Bajlin y que la carta era suya. Trató de bloquearle el paso al repartidor para quitárselas. El repartidor, molesto, le entregó su propio sobre diciéndole que no tironeara. Universidad Tandil en Lianhuacao. Los presentes quedaron en silencio un momento y luego estallaron en risas. Se burlaban de aquel lugar remoto y desconocido. Se preguntaban por qué Bajlin, que decía haber entrado a Tsinghua, había sido aceptada en ese sitio. Se reían de que hubiera terminado en esa escuela de pueblo. Ella palideció, arrebató el sobre sin poder creerlo. Insistía en que solo ella se había inscrito a Tsinghua en esa zona y que debía haber un error. Al abrir el sobre de mala calidad, leyó: «Felicidades. Ha sido aceptada en la Escuela de Capacitación Técnica Tandil». Gritaba que era imposible y que le habían hecho trampa. Me acusó de haber cambiado las cartas. Se volvió loca y se lanzó hacia mí, pero mi padre la detuvo y la apartó. Mi padre le reclamó que las cartas venían directo de la universidad y que yo no podía haberlas cambiado. Duonnam la sostuvo y preguntó preocupado cómo era posible que yo estuviera en Tsinghua si supuestamente me había inscrito en Tandil. Finalmente, él mismo reveló lo que habían hecho. Me reí y le pregunté cómo sabía él que yo me había inscrito en Tandil. Le recordé que mis puntos alcanzaban para Tsinghua y que él mismo me había ayudado con el trámite. Él me miró con odio y dijo que Tsinghua era el lugar de Bajlin. Me gritó que yo no tenía derecho a competir con ella. Me exigió que le entregara la carta y me fuera a mi escuela técnica. Por fin dejó de fingir y mostró su verdadera cara. Trató de quitarme la carta por la fuerza. Me burlé diciéndole que la carta estaba a mi nombre y que arrebatármela no le serviría de nada. Tsinghua no aceptaría a una impostora como ella. Ella gritaba que yo mentía y que su nombre debía estar ahí. Bajlin, fuera de sí, me quitó el papel y lo abrió frente a todos. Pero allí se leía claramente: Lam Mon. Ella se quedó paralizada repitiendo que no podía ser. Su padre, Bak Truonghyang, empezó a insultarla y a preguntarle qué había pasado. Le reclamó por el premio en dinero que le había prometido. Gritaba que si no conseguía ese dinero, los acreedores lo matarían a golpes. Mientras le exigía dinero, aparecieron en la puerta el director de la escuela y una banda de música. El director gritó con alegría que traía el premio para la estudiante de Tsinghua. Todos se amontonaron para ver y preguntaron si era cierto que el premio era de 100,000 yuanes. Se preguntaban si era posible tal cantidad. El director, muy feliz, me entregó el diploma y anunció que este año el premio se había duplicado. Eran 200,000. La multitud quedó asombrada. Bak Truonghyang se lanzó sobre el director preguntando por qué me daban a mí ese dinero. Se quejaba de que yo solo le había ganado a su hija por un punto. Exigía que le dieran los 200,000 a ella. Acusó a mis padres de haber sobornado a las autoridades. Amenazó con no dejar las cosas así si no le daban una explicación. El hombre se mostró tal cual era, violento y ambicioso, armando un escándalo por el dinero. Haría cualquier cosa por dinero, pero el director mantuvo la calma y le dijo que le preguntara a su propia hija. Le explicó que, con sus notas, ella podría haber entrado a otras escuelas importantes aunque no fuera Tsinghua. Pero que ella, por exceso de confianza, dejó en blanco todas las demás opciones. Como resultado, solo la técnica Tandil la aceptó. Bajlin no pudo soportarlo más y rompió a llorar mirando a Duonnam.
Le recriminó que él le había asegurado que entraría a Tsinghua y que no necesitaba poner más opciones. Le exigió saber qué era esa escuela técnica. Duon Nam, muy incómodo y nervioso, dijo que él no podía saberlo. Estaba a punto de decir lo que realmente había hecho. Yo sabía que iba a confesar que cambió mis opciones, y si lo hacía frente a testigos, llamaría a la policía de inmediato. Él pareció entender el peligro y se quedó callado, mirándome con furia. Ignoré su reacción y entramos a casa con el director y los periodistas que venían a entrevistarme. Los días siguientes mi edificio fue una fiesta constante. Recibí muchas visitas de amigos y prensa, todos muy amables y aduladores. Recordé que en mi vida anterior, cuando Bajlin supuestamente entró a Tsinghua, la prensa la perseguía como a una estrella. Otros padres llevaban a sus hijos para que se contagiaran de su buena suerte. En cambio a mí, por haber ido a la misma primaria que ella, me despreciaban. Se burlaban de que una fuera a Tsinghua y la otra a una técnica. Decían que era una vergüenza para mis padres, que eran profesores. Incluso llegaron a decir cosas horribles sobre la profesión de mis padres. Aquellos insultos me causaron un dolor profundo que me llevó a buscar a Duon Nam y Bajlin, terminando en mi muerte. Pero en esta vida, haré que ellos sufran lo que yo sufrí. 3 días después, Duon Nam apareció en mi casa. Durante esos días me había bombardeado con llamadas y mensajes de reclamo que yo simplemente bloqueé. Aquella mañana, al bajar a desayunar, lo encontré con flores y una expresión hipócrita. Me dijo que me había estado esperando toda la mañana. Lo miré con desprecio y le pregunté qué quería. Le sugerí que mejor fuera a ayudar a su novia a inscribirse en su escuela técnica. Él no se avergonzó, al contrario, se acercó con más entusiasmo. Dijo que mi tono probaba que aún me importaba. Me preguntó si estaba triste por la ruptura. Aseguró que todo fue un malentendido y que solo estaba bromeando. Me pidió reconciliarnos mientras me extendía las flores. Miré las flores con asco. Le pedí que dejara de darme náuseas. Le recordé que ambos sabíamos lo que había hecho con mis opciones y que dejara de fingir. Le dije que ni en sueños volvería con él y traté de seguir mi camino. Pero él me persiguió insistiendo. Argumentó que lo de las opciones fue un error momentáneo y que, además, yo lo había corregido. Decía que, como al final entré a Tsinghua, nada había cambiado realmente. Su cinismo me dio risa, no podía creer que alguien fuera tan desvergonzado. Iba a insultarlo cuando vi a Bajlin a lo lejos, mirándonos con odio puro. Entonces decidí cambiar de táctica y le mostré una sonrisa falsa. Le dije que quizás tenía razón. Le dije que, y como ahora sería una estudiante de élite en Tsinghua, el pasado ya no importaba. Duon Nam, feliz, me llamó bondadosa y pura. Prometió cuidarme mucho cuando estuviéramos en Beijing. Dijo que cuando me graduara compraríamos una casa allá. Intentó abrazarme, y aunque me daba asco, permití que pareciera que nos abrazábamos para que Bajlin, que estaba mirando, se muriera de rabia. Luego puse una excusa, lo aparté y me fui. Por la noche, al regresar, Bajlin me estaba esperando. Tenía marcas de golpes en la cara y me miraba con rencor. Me preguntó qué me había dicho Duon Nam, fingí timidez y le dije que quería volver conmigo. Ella insultó a Duon Nam llamándolo basura. Luego me insultó a mí diciendo que yo era patética. Aseguró que él no me amaba y que solo estuvo conmigo para ayudarla a ella a entrar a Tsinghua. Me llamó tonta por dejarme engañar. Actué con inocencia y le recordé que la que estaba en Tsinghua ahora era yo. Le pregunté quién de las dos era realmente la engañada. Ella se puso furiosa y se acercó desafiante preguntando si le ocultábamos algo. Retrocedí fingiendo miedo y le dije que, aunque así fuera, era un secreto entre él y yo. Le dije que ella no tenía por qué saberlo siendo una extraña. Ella explotó gritando que no era ninguna extraña. Recordó que eran amigos de la infancia. Dijo que él siempre la había amado y que haría cualquier cosa por ella.
Le respondí que Duonnam no me decía lo mismo a mí. Mantuve mi cara de inocencia mientras ella se desencajaba de ira. Inventé que él me confesó que ella le pidió cambiar mis opciones, pero que él no quiso hacerme daño y por eso me puso en Tsinghua. Le dije que, como yo tenía mejor nota y solo había una vacante, de nada le sirvió a ella inscribirse. Fingí que se me había escapado el secreto y que él me había pedido no decírselo. Le pedí que hiciera como si no le hubiera dicho nada. Me fui dejándola en un estado de remordimiento y confusión. Al entrar al ascensor, escuché sus gritos e insultos contra Duonnam. Por otro lado, su padre había acumulado una deuda de 800,000 por apostar de más creyendo que su hija sería rica. Los cobradores, al saber que ella iría a una escuela técnica y que él no tenía dinero, se pusieron violentos. Exigieron el pago inmediato o se llevarían a la hija a trabajar en bares para pagar la deuda. Bach Truongjiang, tras ser golpeado, aceptó entregar a su hija con tal de que lo dejaran en paz. Suplicaba que lo perdonaran y se llevaran a la chica. Bach Lin, horrorizada por la traición de su padre, tomó un cuchillo. Gritó que todos la habían traicionado y que no se quedaría quieta. Se lanzó contra los cobradores para apuñalarlos. Hirió a uno en el brazo, quien gritó de dolor. Los otros la redujeron de un golpe y la dejaron en el suelo. Los vecinos llamaron a la policía y así los rescataron a ambos. Se los llevaron al hospital. Poco después, el padre escapó para no pagar las deudas ni hacerse cargo de nada. Los acreedores entonces fueron tras Bach Lin. Ella buscó ayuda desesperadamente para pagar. Pero su padre ya les había robado a todos sus parientes y nadie quiso ayudarla. Fue a buscar a Duonnam, pero él la trató con desprecio y le recordó que ya habían terminado. Le dijo que él no quería una novia de una escuela técnica. Ella, sucia y desesperada, le preguntó si realmente la había traicionado. Le reclamó por haberla dejado inscribirse a sabiendas de que yo iría a Tsinghua. Duonnam le respondió molesto que él hizo lo que pudo y que era culpa de ella no tener mejores notas. Se quejó de que lo hacían quedar en ridículo por culpa de ella. Le dijo que me estaba buscando a mí porque solo una chica de Tsinghua era digna de él. Le cerró la puerta en la cara sin notar el odio en los ojos de ella. El verano pasó y llegaron las clases. Mis padres prepararon todo para llevarme a la universidad. Duonnam, que no me había dejado en paz, apareció de nuevo. Trató de cargar mis maletas para acompañarme. Le arrebaté mi equipaje con asco. Le advertí que, aunque no podía meterlo preso por lo de las opciones, nunca olvidaría lo que hizo. Le exigí que se alejara de mí para siempre. Pasó todo el verano acosándome e incluso preguntando por mis 200,000 del premio. Sus intenciones eran obvias para cualquiera. Consulté abogados, pero por falta de pruebas claras y al no haber un daño final consumado, no pudieron procesarlo. Eso me frustraba, pero decidí simplemente ignorarlo. Él seguía insistiendo en que todo era un malentendido. Me pedía otra oportunidad. En eso, Bach Lin apareció gritándole que por qué no le contestaba las llamadas. Él se detuvo al verla llegar. Se decía que ella había estado trabajando en bares, bebiendo hasta perder el sentido para juntar dinero y volver a estudiar. Muy emocionada, le dijo que ya tenía el dinero para repetir el año. Aseguró que el próximo año entraría a Tsinghua. Le pidió que la esperara en Beijing, pero él la miró con asco y le pidió que se viera al espejo. Le dijo que parecía una cualquiera y que jamás entraría a Tsinghua. La llamó ilusa y volvió a mirarme a mí con adulación. Al ver la mirada asesina de Bach Lin, presentí el peligro. Me di la vuelta para huir. Duonnam seguía gritándole a Bach Lin que yo era su prioridad. Ella se lanzó sobre él y lo apuñaló en el pecho. Él no tuvo tiempo de reaccionar. Miró la herida asombrado y trató de apartarla insultándola. Ella se reía locamente. Gritaba que él la había arruinado y que no dejaría que se quedara conmigo. Decía que prefería verlo muerto antes que feliz.
Siguió apuñalándolo hasta que todo se llenó de sangre. La policía llegó pronto. Duong Nam murió camino al hospital por la pérdida de sangre. Ella fue arrestada y sentenciada a cadena perpetua. Dicen que perdió la razón y que en prisión grita que es una estudiante de Tsinghua, por lo que la movieron a un centro especial. Yo pude estudiar en Tsinghua, rodeada de amor y con un futuro brillante.